the chart before you as to what would be the foundation of providential education or American Christian education. Entonces, frente a ustedes tienen el diagrama de lo que sería la educación cristiana americana en cuanto a su fundamento. The overall purpose is to raise up a generation that will maintain and support a Christian republic. Entonces, su fundamento y el propósito es que se puedan levantar individuos que puedan sostener una república cristiana. A Christian republic is dependent upon the ability of the people to govern themselves. Entonces, una república cristiana está basada en la habilidad de los individuos de gobernarse a sí mismos. And to govern themselves by biblical principles. Y gobernarse a sí mismo a través de los principios bíblicos. It's not governing themselves any which way they please. Entonces, no se trata de gobernarse a sí mismos de cualquier manera que les plazca. But they obey the laws of God, the laws of nature, the laws of nations. Pero que obedezcan las leyes de Dios, de la naturaleza y de las naciones. Because they are laws established by God the Creator. Porque son leyes que han sido establecidas por Dios el Creador. And they are the laws that will preserve life. Y son las leyes que van a preservar la vida. The laws of humanism only lead to self-destruction. Entonces las leyes del humanismo solamente guían a la autodestrucción. So what we have here is a foundation for self-government. Entonces lo que tenemos aquí es el fundamento para el autogobierno. Not socialization and standardization. No la socialización y la estandarización. But training up qualities of character and conscience. Pero entrenando cualidades del carácter y de la conciencia. It's watchful, deliberate intention to form habits of thought and habits of actions. Entonces es desarrollar hábitos de pensamiento y de acción. That will cause them to be independent. Que cause que sean independientes. On man and dependent upon God. Independientes del hombre y dependientes de Dios. It's called individual self-government. Entonces esto es lo que llamamos el autogobierno What individual. encourages dependence upon God is knowing who God is. Entonces dependencia de Dios viene cuando conocemos quién es Dios. Knowing Him Conociéndolo a Él Creator, como Creador, teaching and knowing Him as the Most High, enseñando y conociéndolo como la autoridad suprema and teaching Him as divine providence. y enseñando sobre su providencia divina. And that is at the bottom of their knowledge of God. Y entonces eso es la base del conocimiento de Dios. It is not simply telling, it is showing. No es simplemente decir, es mostrar. Illustrating who He is through our subjects. Ilustrando quién es Él a través de las materias. So we want to continually cause them to reflect upon who God is, and so that they will put faith in Him. Entonces queremos mostrarles quién es Dios para que entonces puedan tener fe en Él. That it will be a habit of life to trust God. Que sea un hábito en sus vidas el confiar en Dios. So these are the characteristics that we would endeavor to form in them for their lives. Entonces, estas son las características que queremos formar en ellos para sus vidas. Faith. Fe. Now, people use that word so lightly today. Entonces, la gente hoy en día usa esa palabra muy comúnmente. And I came to the conclusion that the primary faith we wish to instill or establish in their minds Y entonces llegué a la conclusión de que la fe que queremos establecer en sus mentes is first faith in the scriptures. es primeramente la fe en las escrituras. Establish the authority of God's word. Establecer la autoridad de la palabra de Dios. That's where we learn about God. Allí es donde aprendemos acerca de Dios. That this book is written by God so we may know Him. Que este libro fue escrito por Dios para que podamos conocerlo. And so that becomes our reference for all that God is, reference for who God is, and of course the laws of God. Entonces esta se convierte en nuestra referencia de quién es Dios y de sus leyes. It seems that most people understand what rules are. Parece que la mayoría de la gente entiende lo que unas reglas
las reglas son. We who love sports understand the rules of a game. Entonces, quienes nos gustan los deportes entendemos cuáles son las reglas del Or juego. if you play a board game, there are rules to follow if we're going to succeed in the game. Entonces, si vamos a practicar un deporte o un juego, sabemos que hay reglas que debemos seguir para tener éxito en If ese we're juego. going to be lawful in the game, Si vamos a ser fieles a ese juego, honest in the game. honestos en este juego. Was it Paul who said that when we run a race, it has to be run lawfully, Entonces fue Pablo quien dijo que debemos correr la carrera justa. won lawfully? Entonces, justamente. So let's first establish that the Word of God is our reference, Entonces, primero debemos establecer que la palabra de Dios es nuestra our referencia. measure of good and evil. Es quien mide lo bueno y lo malo. And so we bring them to the Word, Entonces los traemos a la palabra and they reason from it, y ellos razonan a partir de and esta. establish our subjects, establish our ways as a teacher upon the Word of God, that our reasons are from the Word of God. Entonces debemos establecer nuestras materias como maestros para que sean las razones de Dios las que se enseñen. They will stay with the Word of God Ellos se quedarán con la palabra de Dios, as long as they believe in the Word of God. mientras que ellos crean en la palabra de Dios. And so we are always encouraging belief. Entonces siempre estamos animando a creer, a creer. And there's a law of the gospel, for instance. Y por ejemplo tenemos la ley del Evangelio. The law of the gospel is believe on the Lord Jesus Christ, La ley del Evangelio es creer en el Señor Jesucristo and thou shalt be saved. y serás salvo. There's a law of sin and death. Hay una ley de la muerte y del pecado. If you sin, you die. Si pecas, mueres. So those are the rules of spiritual life and physical life. Entonces estas son las reglas de la vida física y de la vida espiritual. So we look for those rules of operation. Entonces debemos buscar por estas reglas de operación. And those are examples of laws that are easily understood. Y esos son algunos ejemplos de leyes que son fáciles de entender. And the Word of God is full of direction and rules for life. Entonces la palabra de Dios está llena de direcciones y de reglas para la vida. So that is a spiritual characteristic. Entonces esta es una característica espiritual. Now we have the characteristic that deals with their labor, Ahora también tenemos una característica que tiene que ver con el trabajo, the ability to be diligent, la habilidad de ser diligente, to work until a task is finished, de que trabajen hasta que una tarea esté terminada, to endure to the end, de que permanezcan hasta el final, to persevere in a work, de que perseveren en un trabajo and to not quit, y que no renuncien, whether it's a chore at home, bien sea una tarea del hogar, an assignment from class, una tarea de clase, but to be diligent and work till it's completed. pero que sean diligentes y que trabajen hasta que se complete. This is a habit that helps them support themselves and their families. Entonces, este es un hábito que les ayuda a mantenerse a sí mismos y a sus familias. Remember, we're preparing them for adulthood. Recuerden que los estamos preparando para cuando sean adultos. We're equipping them for all of life. Los estamos equipando para el resto de sus vidas. So you start as early as you can Entonces empiezas lo más temprano que puedas, to labor diligently. para que ellos laboren fielmente y diligentemente. This takes constant practice. Y esto requiere de una práctica So constante. it is something that you exercise. Entonces es algo que de hecho tú tienes que ejercitar. Exercise spiritual belief. Ejercitar el creer espiritualmente. Teaching them to pray. Enseñarles a que crean, a que Teaching oren, to observe God, a que observen a Dios, respond and direct, que respondan directamente a Él, to rely on God. que ellos puedan confiar y descansar en Dios. Because what God tells us to do is to ask, is to pray. Porque lo que Dios nos dice que hagamos es que le preguntemos, que oremos. And they will learn by experience He does answer. Y ellos por experiencia van a aprender que Dios They will responde. prove trust in God is real, is a fact. Truth. Entonces ellos podrán probar que creer y las respuestas de Dios son un hecho, una verdad. But if we never lead them to pray, Pero si nunca los guiamos a la oración, show them how to pray, si nunca les mostramos cómo orar, show by example how to pray, mostrando por ejemplo cómo orar, then how are they going to experience God's ability to answer? entonces cómo van a experimentar la habilidad de Dios de responder.
So these are things that are taught by example and formed in them. Entonces, estas son cosas que se enseñan por ejemplo y que se forman en ellos. And there is that quality of character to how to be with others, Entonces también está la calidad de cómo interactuar con otros, which is brotherly love, que habla del amor which fraternal, is affection not forced. que es un afecto que no es forzado. Socialism is forced affection. El socialismo es un afecto forzado. You do without love. Tú haces sin amor, It looks like care, but Se it is ve not from love. como si fuera que te importara y como que es un cuidado, pero es sin amor. Government care is not from brotherly love. El cuidado del gobierno no es un amor fraternal, It is from dependency es un amor dependiente or for love of power, o por el amor al poder, love of control. amor al control. But they speak the words of care, Ellos hablan de palabras de cuidado, but the care is not from love. pero su cuidado no viene del amor. Brotherly love is something that only God can give us. El amor fraternal es algo que solamente Dios nos puede dar. It's love for neighbor. Es el amor al prójimo. It's loving your neighbor the way God loves your neighbor, Es amar al prójimo como Dios lo ama, without favoritism, sin without favoritismos, bias sin or privilegios. prejudice. Ujú. One of the ways that perhaps your children would understand how to love their neighbor or their brother or anyone that is in their company Entonces, una de las maneras en las que los niños pueden aprender cómo amar al prójimo o a su hermano o a quien esté en su compañía, especially those that are unlovable. especialmente esos que no son muy de amar, Sometimes brothers and sisters see their sisters and brothers as unlovable. algunas veces los niños ven a sus hermanos, hermanas como que no son de amar. And I say, try to put yourself in their place. Y yo digo, trata de ponerte a ti mismo en su lugar. And then ask yourself, how would you then like to be treated? Y entonces pregúntate a ti mismo cómo te gustaría que te trataran. This is reasoning, Esto es razonar. you see, and thinking before they act or speak. Y esto es pensar antes de actuar o de hablar. How would you like to be treated? Would you like to be treated with love or with hate? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Que te trataran con amor o con odio? With judgment or with compassion? ¿Siendo juzgado o recibiendo compasión? With harshness or with mercy? ¿Duramente o con misericordia? Because that is how God loves us. Porque así es como Dios nos ama. He knows we're weak. Él sabe que somos He débiles. knows we're imperfect. Sabe que somos imperfectos. And so this is brotherly love. Entonces esto es amor fraternal. That's divine love. Y esto es amor And that's divino. real care. Y es un cuidado real. So these three, I think, are foundational. Entonces yo creo que estas tres son fundamentales. This could be required of or taught to any individual. Esto puede ser enseñado a cualquier individuo. This will equip them for life. Esto los va a equipar para la vida. And these are Christian characteristics. Y esas son características cristianas. Conscience, La conciencia, a good conscience. una buena conciencia, A conscience that's free of judgment, una conciencia que está libre de juzgar, free of judgment of oneself. de juzgarse a sí mismo. Well, we maybe open this up more this week, but a conscience is everyone's property. Vamos a hablar más de esto en la semana, pero la conciencia es la propiedad de un What individuo. that means is it's a power that God has given everyone. Lo que esto significa es que es un poder que Dios le ha dado a todos. Psychologists would say that was not true Los psicólogos podrán decir que esto no es verdad, because everything is chemical, porque todo es químico, everything is biological. todo es biológico. They deny anything spiritual or of invisible, the things that you cannot detect and see. Entonces ellos niegan cualquier cosa que no sea física o que se pueda probar. And they say you determine good and bad from society. Y ellos determinan lo bueno y lo malo a través de la sociedad. That what's not popular or acceptable to society is bad. Que lo que no es popular o aceptado por la sociedad entonces está But mal. what people will accept, that's good. Pero que lo que la gente acepte, eso es lo bueno. There's another word I would like you to think about putting in the trash bin. Hay otra palabra que me gustaría que ustedes piensen para que la arrojen a la basura. I hear adults say to children or each other,
that's not acceptable. Cuando un adulto le dice a un niño, eso no es aceptable, Because they're referring to society not accepting it. porque se están refiriendo a que la sociedad no lo acepta. This is why they want people to vote in transgender policies. Por eso es que estamos ahorita con los votos de transgénero, Because if all of society votes for it, porque si toda la sociedad vota por esto, then it's no longer wrong entonces ya no es incorrecto, because society accepts it. porque la sociedad lo acepta. Let's change the definition of marriage Cambiemos la definición del matrimonio and put it to a vote. y pongámoslo a votación. And if society accepts it, Y si la sociedad lo acepta, then it's law. entonces es una ley. Social conscience, Esto es una conciencia social, which is rebellion against God's set laws and institutions. y esto va en rebelión a las leyes y las instituciones que Dios estableció. That's not according to God's law. No está de acuerdo a la ley de Dios. It's perversion. Es una perversión. But God has given us a power in ourselves to judge ourselves by God's law. Pero Dios nos ha dado ese poder de juzgarnos a nosotros mismos a través de la palabra de If Dios. we are inattentive to it, Si nosotros no tenemos cuidado de esto We y no le don't prestamos use it, atención, si no lo usamos, it will harden. entonces se va a volver dura. The Bible calls it seared, La palabra de Dios habla cauterizada and it won't function. y entonces ya no va a funcionar. So, in our education, we have to keep the children's hearts tender and their conscience soft. Entonces en nuestra educación debemos mantener a los niños con una conciencia tierna y un corazón suave. And we can do that through the content and curriculum we choose. Y nosotros hacemos esto a través de la metodología y el currículo que enseñamos. Because history will show man does have a conscience. Porque la historia realmente muestra que el hombre tiene una And conciencia. scriptures testify of conscience. Y la palabra testifica sobre la conciencia. And it's not an organ, but it is a power. Entonces no es como un órgano, pero sí es un poder. Power is an ability El poder es una habilidad. to judge not other people, Es una habilidad para juzgar, no a otros. but God put it there to judge yourself Dios la puso ahí para que te juzgues a ti mismo. according not to what people say, De acuerdo, no a lo que dice la gente, but according to the knowledge you have. pero de acuerdo al conocimiento que tú tienes. Not everyone has the same knowledge at the same time. No todos tienen el mismo conocimiento al mismo tiempo, But we're only responsible for what knowledge God has given us to have, pero somos responsables solo del conocimiento que Dios nos ha dado, whether as a child or as an adult. sea de niño o de adulto. Your conscience will judge your actions according to what you know. Tu conciencia va a juzgar tus acciones de acuerdo con lo que tú sabes. The more you know Mientras más sepas from God's word, de la palabra de the Dios, more you have to judge yourself by. más vas a tener que juzgarte a ti mismo. So a conscience that's empty of offense, cleared from any self-judgment, Entonces, una conciencia que está libre de cualquier autojuzgarse is a happy individual. es un individuo feliz. But when your conscience tells you you have committed something unlawful according to what you know, Pero si tu conciencia te está diciendo que cometiste algo ilegítimo referente a lo que tú conoces, then you suffer pain. entonces sufres dolor. That's called pain of conscience. Eso es lo que llamamos dolor de conciencia. Nobody else will know, Nadie más lo sabrá, but you know. pero tú lo sabes. And you carry it with you wherever you go. Y lo llevas contigo a donde sea que vayas. And a person with a conscience that is full of offense and injury Entonces, una persona que lleva una conciencia llena de heridas must resolve that pain tiene que buscar la manera de solucionar ese problema y ese dolor. and must clear himself, Y debe limpiarse a sí mismo. must make what is unlawful lawful. Debe hacer que esto que es ilegítimo se vuelva algo legítimo. That's part of the education of an individual. Eso es parte de la educación de un individuo. So not socialization, not standardization, Entonces, no es socialización ni estandarización, but character and conscience. sino carácter y conciencia. With these attributes, with these Con estos atributos. so the quality of your character and conscience, Entonces, la calidad del carácter y la conciencia, whether it's mature or immature, bien sea madura o inmadura, educated or ignorant or enlightened, sea ignorante o ya iluminada, determines on how he is self-governed. se determina por cómo se autogobierna.
And so a biblical education Entonces una educación bíblica does produce self-government, sí produce autogobierno, voluntary obedience to God. obediencia voluntaria a But Dios. this is over time, Pero bueno, esto es a través del tiempo, from birth forward, desde que nacen en adelante. that you are endeavoring on your own intention to accomplish these. Entonces tú estás como en la responsabilidad de tu propio entendimiento de esto. Anything else is secondary. This is primary. Esto es algo primordial, lo demás es secundario. So this is an alternative to progressive education, Esto es una alternativa a la educación progresiva, providential education. la educación providencial. I want to take you to, I don't think he has this, but I want now to deal with the chart on civil government. Ahorita Ok. quiero hablar del diagrama de gobierno It's civil. very simple, just Es one bien page. simple, solo una página. I have scripture here. Tengo aquí las escrituras. This would be a typical assignment I would give to a high school student. Esto sería una tarea típica que le daría a un estudiante. And maybe I would do it with them. Y puede que lo haga con él. I could do it with elementary as well, Podría hacerlo con los niños de primaria, but they wouldn't be able to do it on their own. pero ellos no podrían hacerlo por sí mismos. But this is to show me and others Pero esto es para mostrarme a mí y a that otros civil government is from God. que el gobierno civil viene de Dios. And we need to know when it began Y necesitamos entender And why it- cuándo and comenzó why it began. y por qué inició. And it has a law to it. Y tiene una ley para esto. And so let's start. Entonces empecemos. Civil government is authority given by God El gobierno civil es la autoridad dada por Dios to man a un hombre to rule other men. de gobernar sobre otro hombre. Those of you know what the earth was like before the flood. Ustedes saben cómo era el mundo antes del So diluvio. cause and effect. Causa y efecto. The civil government was the effect of what happened before the flood. El gobierno civil es el efecto de lo que sucedió antes del diluvio. It's God's idea, Es una idea de Dios and it says in Genesis 6 the reason for the civil government. y en Génesis 6 habla de la razón del gobierno civil. He saw the wickedness of men Él vio la debilidad del hombre in the whole earth, en toda la tierra, that every imagination, every thought in his head was evil continually, que todos esos pensamientos en su cabeza eran continuamente llevados al mal, increasing. incrementaban, decreasing. no decrecían. So what I would have students do is read the passage Entonces lo que yo hago es que hago que los estudiantes lean este pasaje and reason what is the idea in the passage. y que razonen cuál es la idea en este versículo. Write the idea in the passage. Escribe la idea de este pasaje, One sentence. una oración. Okay. And this is for them to be able to know for themselves from the Bible, Y esto es para que ellos mismos puedan entender a través de la Biblia, from the Word of God, which is the resource. de la palabra de Dios que es la fuente. Again, there's the next idea in the same passage. Y de nuevo, la misma idea pero en otro versículo. The earth, nature itself, was corrupted. La naturaleza misma de la tierra estaba corrompida. Man corrupted the environment. El hombre corrompe su ambiente, Environment is not the cause of man's corruption. pero el ambiente no es la causa de la It's corrupción del the hombre. other way around, cause Es and al effect. revés, causa y efecto. So if you read closely, man's evil will destroy nature. Entonces, si tú lees con detalle, verás que es el mal del hombre lo que destruye y lleva corrupción a la naturaleza. It said all. So without exception, barely without exception, the whole world was, not destroyed, but again, spoiled, corrupted. Entonces dice todos los hombres estaban llevando a que el mundo estuviera en There was corrupción. hardly anything good left. Era muy difícil que hubiera algo bueno todavía. Now, we know that the works of the devil Entonces sabemos que las obras del diablo are to prevent the Savior's coming. era para prevenir y no permitir que el Salvador viniera. If he could stir depravity and raise it to a level where mankind was self-destroyed, Si él pudiera levantar tanto la corrupción de manera que el hombre se autodestruyera, that there was no line, no seed that could bring the Savior, que no hubiera ni una semilla para que el Salvador viniera, it would be now. sería en ese entonces.
Now, there was no government then Entonces, en este tiempo no había over gobierno. man, no man ruling man, No había gobierno de un hombre sobre otro no hombre. restraint, No había no stopping, no restricciones, no se human, detenía nada. no human power to stop it. No había poder humano para detenerlo. So when we see what Cain did to Abel, Entonces, cuando vemos lo que hizo Caín con Abel, the two sons of Adam and Eve, right, direct heirs, los dos hijos de Adán y Eva, murder was the first crime. entonces el asesinato fue el primer crimen. Now, we do not punish for thoughts. Nosotros no castigamos por civil pensamientos government. en el gobierno civil. We only can punish actions, Nosotros solo podemos castigar acciones, because the thoughts of man are hidden except from God. porque los pensamientos de Dios están ocultos excepto a Dios. But when you act on something where you actually do harm and injury, physical harm and injury, man can't punish that. Pero cuando tú lo llevas a la acción, cuando realmente causas un daño, entonces ahí se puede llevar al castigo. So what happened? God said, I'm going to wash it all away. Entonces, ¿qué pasó? Lo que Dios dijo es: voy a limpiar y lavar todo esto. The whole earth from top to bottom. Toda la tierra, desde el arriba hasta el fondo. And I'm going to make a new earth. Y voy a hacer una nueva tierra. And what we have is that second earth. Y lo que nosotros tenemos es esa segunda tierra. Sometimes we look around in the world and see how terribly wicked and awful and brutal man is to each other. A veces vemos alrededor en el mundo y nos damos cuenta de lo dañino y lo perverso y lo malvado que es el hombre unos con otros. But it appears to me that before the flood it was many times worse. Pero yo entiendo que antes del diluvio era mucho peor. So now after the flood, Ahora, después del diluvio, with Noah. con Noé. Now remember, we all come from Noah. Ahora recuerden que todos venimos de Noé, Noah's 3 sons. de sus 3 hijos. So what is true for these 3 sons is true for us. Entonces lo que es verdad para estos 3 hijos es verdad para nosotros. This is a new world. Es un nuevo mundo. And so it's meant, what he says here is meant for every son of Noah and every generation of these 3 sons. Entonces lo que dice es que es verdad para los hijos de Noé y para la generación que viene de estos hijos. So because of sin, Entonces, por causa del because pecado, of man's depravity, por causa de la depravación del hombre, he set up civil government. establecimos el gobierno civil. Man's authority to take the life of another man for La murder, autoridad al hombre para tomar la vida de otro hombre por causa del asesinato, which never existed before. que no existía antes. Now, this is the beginning of civil government. Entonces, este es el comienzo del gobierno civil. Man was authorized to punish man El hombre siendo autorizado para castigar al hombre. for doing injury to another man who is innocent. Cuando causó algún tipo de lesión a otro hombre que era inocente. Doing injury without cause, Herir sin ninguna causa, which makes him innocent, lo que lo hace makes the inocente. victim innocent. A la víctima la hace Not that inocente. he's sinless. No que no haya cometido pecado. So it says here that if a man murders, Entonces aquí dice que si un hombre comete asesinato, he forfeits his life. entonces él está renunciando a su propia vida. Now, murder is deliberate, premeditated, malicious killing. Entonces el asesinato es premeditado y malicioso y que se pensó desde antes. It's not accidental. No es algo que sucede por accidente. That is not capital punishment. It's not capital crime. No es un crimen capital. So God starts with the highest crime committed against another man. Entonces Dios inicia con el peor crimen cometido de un hombre hacia otro. And for the highest crime, then comes the highest punishment. Y para el castigo supremo viene, para el crimen supremo viene el castigo supremo, Which is execution. lo que se refiere a la So ejecución. man must set up a system, Entonces el hombre estableció un a sistema justice system, ajustado, because of man's depravity, por causa de la depravación del hombre, his selfishness, por su egoísmo, to do injury to others, de herir a otros, that there would be a system of justice, que iba a haber un sistema de justicia, the punishment would fit the crime, que el castigo se ajustara al crimen, which means you'd have to have judges to determine justice, lo que significa que necesitarías entonces tener jueces que determinen la medida, because human life is sacred. porque la vida humana es sagrada. All men
Todos los hombres are equal under this punishment son iguales bajo este castigo and under this law. y Same debajo law. esta ley, la misma ley. This is God's law for civil government. Esta es la ley de Dios para el gobierno civil. All equal under one law, this law. Todos son iguales bajo esta ley, esta ley. We have been disobedient through the ages, haven't we? Hemos desobedecido por décadas, ¿no es así? The purpose of civil government is to punish evil against innocent men. El propósito del gobierno civil es castigar el mal que viene sobre alguien I do inocente. not see here provide housing, Yo aquí no veo nada de proveer de casas, provide education, proveer educación, provide health care, proveer cuidado y salud, to tell you how many children you can have. de que te digan cuántos hijos debes de tener. Nothing personal. Nada personal, It's all social. todo social. The only duty of civil rulers La única tarea de los is gobernantes to protect innocent life. es proteger la vida inocente. And it doesn't mean that it will stop all murder, Y eso no quiere decir que se van a acabar todos los asesinatos, because that's a matter of the heart. porque eso ya es un asunto del corazón. Only God can change the human heart. Solo Dios puede cambiar el corazón humano. But when punishment comes to criminals, Pero cuando viene un castigo sobre los it criminales, slows corruption. hace que la corrupción se It baje may, un poco. it may stop somebody, Puede que no detenga a alguien de hacerlo, but because of the necessity of man's sin, porque por causa de la necesidad del hombre a pecar, God is going to govern murder or sin entonces Dios gobierna sobre el pecado y sobre el asesinato and minimize it y lo minimiza by civil government. a través del gobierno civil, Stealing, de robar, property damage, del daño a la propiedad, enslavement, la esclavitud. or these things would be punished in the courts. Entonces, estas cosas son castigadas en corte. Very simple power given to civil government. Un poder muy simple que se le ha dado al gobierno civil. And if these matters are not taken care of in the home, Y si estos asuntos no se tratan en el hogar, then civil rulers will have to do more. Right? entonces los gobernantes civiles van a tener que hacer más. Why do we have so much criminality in society, in our ¿Por qué cities? tenemos tantos crímenes en nuestra sociedad, en las ciudades? Because it all begins in the home. Porque todo inicia en el hogar. And so we increase the power of civil rulers Entonces nosotros incrementamos el poder de los gobernadores when we don't take care of matters of criminality in our own houses. cuando nosotros no tomamos estos asuntos de crímenes en nuestros propios hogares. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido para ustedes? In our country, we've observed this. En nuestro país observamos esto. Much criminality appears in the home Muchos de los crímenes nacen en el hogar, and comes out of the home, salen del hogar, and because when the fathers are not in the home, cuando los padres no están en el hogar, because he is the governor of the home, porque Él es el gobernador en el hogar, he is the judge of the home. Él es el juez del hogar. First, okay? So, whoso sheddeth man's blood, Entonces, ¿quién? What? whoever sheds Quien derramare sangre de hombre by man por el hombre, shall his blood be shed. derramará su propia sangre. And that's civil government. Y eso es lo que es el gobierno civil. No one had such authority before the flood. Nadie tenía esta autoridad antes del diluvio. But in this new arrangement, Pero en este nuevo orden, we have now civil government required. ahora tenemos ese gobierno civil. When the Christians came to Plymouth in 1620, Cuando los cristianos llegaron a Plymouth en 1620, they were supposed to be under Jamestown, ellos se suponía que debían estar bajo Jamestown, but their ship would not land and the storms kept them from Jamestown. pero las tormentas no los permitieron llegar a Jamestown. So God separated them into Plymouth instead. Entonces Dios los separó para ir a Plymouth. These church people knew God's will was to have civil government over them. Entonces estas personas sabían que era la palabra de Dios la que tenía que tener gobierno sobre ellos Because of sin, por causa del pecado, to protect each other para que se pudieran proteger a sí mismos, from each other, de ellos mismos, Christian and non-Christian. cristianos y no Didn't cristianos. matter. Eso no importaba. And so they sat down in the ship
Entonces en el barco se sentaron and wrote a covenant y escribieron un voto between each other entre ellos mismos, that we would make sure everyone would have the same laws, que nos aseguraríamos de que todos tuvieran las mismas leyes and we would make the laws y haríamos las leyes as we needed them, a medida que las but necesitábamos, we would make our own laws. pero haríamos nuestras We would propias choose leyes, our own governor elegiríamos nuestro propio and gobierno our own counselors y nuestros propios consejeros by vote. a través de la votación, That's one paragraph. y todo esto es un párrafo, And all the heads of the homes y todas las cabezas de hogar signed the covenant. firmaron este voto. This is the first document of political self-government Y ese es el primer documento de autogobierno político in the history of the world. en la historia del mundo. How did they know to do this? Entonces, ¿cómo supieron ellos cómo hacerlo? They knew Genesis 9:6. Porque ellos conocían Génesis The document 9. begins in the name of God. Entonces, esto comienza en el nombre de Dios. Name means in God's authority, by God's authority. Cuando pusieron el nombre de Dios, lo que estaban diciendo es por la autoridad de We're going to Dios. set up civil government, A través de esta autoridad vamos a establecer el gobierno civil. rulers for ourselves, Gobernantes para nosotros mismos. because that's God's will for us Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, in our society. en nuestra sociedad. And the Christians did that because they knew Genesis 9:6. Y los cristianos hicieron esto porque ellos conocían Génesis 9:5. So this is important institution, Entonces, esta es una institución and importante. we've given it more power than it's supposed to have Y le estamos dando más poder del que se supone que debería tener. because of the ignorance of people about civil government. Por causa de la ignorancia de la gente en lo referente al gobierno civil. Government is not to provide for the people, El gobierno no es para proveer a la gente, but to protect the people. pero para proteger a la gente. How did we be? What happened in ancient times? Lo que sucedía en el tiempo antiguo, Because we had the ignorance of God, como había ignorancia de Dios, which required a king to make all decisions, entonces se requería que hubiera un Dios, un rey que hiciera todas las decisiones. and nations suffer from wicked kings Y las naciones sufrieron por reyes and- débiles and abusive power, y por el poder abusivo. and that's why they looked for a time to come Y por eso estaban esperando que llegara un tiempo when this would no longer be. cuando ya esto no sucediera. But severe government becomes because of man's sin. Pero este gobierno severo viene por el pecado del hombre. The more lawless the people, Ujú. the more abusive the king. Entonces, mientras más ignorantes sean las personas, más abusivo es el rey. The more peaceful the people among themselves, Mientras más pacíficas sean las personas entre ellas the mismas, milder the government. entonces menos será ese gobierno. And so that is the balance over time. Entonces, este ha sido el balance a través del tiempo. There's another institution that we neglect to see as divine. Hay otra institución que nos negamos a ver como divina. And the same chapter, chapter 10, the next chapter, En el siguiente Genesis, capítulo de Génesis, en el capítulo 10, God established the idea of nation. Dios establece la idea de nación. And it's the same idea because of sin. Y de nuevo, es la misma idea por causa del pecado. So each nation would have its own civil rulers. De manera que cada nación tenga sus propios gobernantes. And the idea of nation is not man's idea, it's God's. La idea de nación no es una idea del hombre, es una idea de Dios. So he went through the sons, Japheth, Shem, and Ham. Entonces vino a través de los hijos de Jafet, Sem y Cam. He spoke to each of the three sons Él habló a cada uno de estos tres hijos and said, I have determined where you will now establish your families. y dijo, yo he establecido dónde ustedes establecerán sus familias. And to Japheth he gave Europe, Y a Jafet le dio Europa, called the Isles of the Gentiles, which is the northern part. la isla de los gentiles. And so he said, out of your families, Y entonces él dijo, de sus familias, from your generations, de sus generaciones will come and out of your languages y will de tus come, lenguas your nations vendrán estas in naciones. their own lands Y sus propias tierras, with their own languages. con sus propios This idiomas. is prophetic. Y esto es profético. And he said the same identical words to the sons of Noah, Shem, and
Ham. Y él dio estas mismas palabras a los hijos de Noé, a Sem y Cam. Shem was designated Asia, A Sem se le dio Asia and Ham was designated Africa. y a Cam se le dio África, So they would be distributed throughout the continents. para que entonces ellos se distribuyeran en todo ese continente. One thing common to all of them, Una cosa en común de todos that ellos, what we read is the foundation of nations is the family. que es lo que leemos como el fundamento de las naciones, que son las familias. It's always families before nations. Siempre son primero las familias y luego las naciones. They will not all come together because of sin. Ellos no van a venir todas juntas por causa del pecado. Before the flood, when all things were together without separation, Antes del diluvio todas las cosas estaban unidas sin separación. corruption flowed quickly Entonces por esto mismo la corrupción fluía rápidamente, without anything holding back. sin nada que lo retuviera. And so now we have mountains and oceans, Ahorita tenemos montañas y océanos, rivers, ríos, valleys, valles, which could be natural boundaries. que serían entonces fronteras y límites naturales. And it says in the last chapter of Genesis 10, the last verse of chapter 10, Y dice en el último versículo del capítulo 10 de you Génesis, can read and reason this. puedes leer y razonar esto. The earth was made La tierra fue for hecha the nations, para las naciones, not a community, not no one community, a una sola comunidad, not one city over many, no una ciudad sobre muchas, but each nation having its own separate existence. pero cada nación teniendo su existencia separada. He distributed the earth, the wealth of the earth, the riches of the earth among separate nations. Él distribuyó las riquezas de la tierra, pero para naciones individuales y The separadas. law of the nation is to be separate. La ley de la nación es que sea separada. You're not isolated, you're separate. No es aislada, sino separada. Isolate is a negative term. Decir aislado es un término negativo. You can have communication between nations. Could or couldn't. Could. Tú podías tener comunicación de nación You a could otra. travel between nations. Puedes You're not isolated. viajar a través de las naciones, no estás could- aislado. You can have trade between nations. Pueden tener negocios y comercio, But you have a separate existence. pero tienes una existencia separada. And we'll open that up later. Y hablaremos de esto más adelante. That's God's will Y esa es la voluntad de Dios for men and their nations. para el hombre y para las naciones. Think in terms of the stewardship and keepers of their own nation. Entonces piensen en los mayordomos de las propias naciones. Part of the education of the generations is that they learn how to be a keeper of their nation. Entonces parte de la educación es que puedan aprender cómo guardar y cuidar de su propia nación. As Christians, we are God's stewards of our own nation. Entonces como cristianos somos mayordomos de nuestra propia nación. It's as if keep this nation for me, my use. Dice que debemos de cuidar y mantener esta nación para nosotros, para el propio uso. That has to be included in our education, Esto tiene que ser incluido en nuestra our educación, own nation. nuestra propia nación. The first history we teach children ought to be the history of their own nation, La primera historia que debemos enseñar a los niños debe ser la historia de su propia nación, because they're going to answer to God for their nation. porque ellos tendrán que darle cuentas a Dios de su propia nación. What did you do ¿Qué hiciste to keep this nation para mantener esta nación free from slavery libre de la to esclavitud another nation? de otra nación? Too many nations today are dependent upon another nation for their existence. Muchas naciones hoy en día dependen de su existencia por otra nación. Understood? You see ¿Entendido? that? ¿Ves esto? Okay. Dependent upon foreign money to keep their country in existence. Dependiendo del dinero extranjero para que su propia nación permanezca. No, you ought to keep yourself not dependent upon another nation. Debemos de mantenernos a nosotros independientes de otra nación. Otherwise you're a slave and a servant to that nation. De otra manera, entonces seremos esclavos y sirvientes de esa nación. Do you see how that is? Entonces, ¿ves cómo Separate funciona? nations is God's will. La voluntad de Dios es que sean naciones separadas. But we're so passive to our nation and think we want to go and be missionaries some other nation. Well, what about your own nation? Entonces somos muy pasivos frente a nuestra nación y queremos ser misioneros en otras naciones, pero So- ¿y qué de tu nación? While you go, people come. Porque mientras te vas, otra gente viene. Take away your home. Se llevan tu hogar. But in your land En tu tierra, are riches. nuestras You've got riquezas. fishes, you've got cattle, you've got vegetation, fruits and Entonces vegetables. tienen animales y vegetales y frutas. You've got oil, Tienen petróleo. you've got
gems and minerals. Entonces tienen gemas y And you haven't minerales mined them. You haven't used y them. ustedes no las han You usado. have a rich nation. God didn't cheat you. Tienen una nación rica. Don't Dios go no les take it from another Dios nation. no hizo como trampa y se las llevó a otra nación. Work and build your nation to be prosperous. Entonces construye tu propia nación para que sea próspera, And your own family. tu propia familia. Then you can go as Y missionaries. entonces puedes ir You como have enough misionero, money to support your own porque mission. entonces vas a tener dinero suficiente para mantener tus misiones. Isn't that biblical? ¿No es esto bíblico? Absolutely. How can you take care of somebody else's house and nation when you haven't taken care of your own? ¿Cómo vas a tener cuidado de la casa de otros si ni siquiera has cuidado de la We tuya? have not been taught that our nation is our responsibility. No se nos ha enseñado que nuestra nación es nuestra And responsabilidad. when I learned that, Y cuando yo aprendo esto, I had to repent debo arrepentirme of what I didn't know. de lo que yo no sabía. And so my nation first, Entonces, primero mi not because I'm nación, selfish, no porque yo sea but I egoísta, have to do what God tells me to do first in my nation pero debo hacer lo que Dios me dice primero en mi nación, before I qualify to teach your nations. antes de estar calificado para enseñar a sus And I naciones. teach the American people in my area, in my sphere, Y yo le enseño a las personas de Estados Unidos en the mi área, en mi exact esfera, thing I teach you. exactamente esto que les No estoy enseñando a ustedes. Same principles. Los mismos principios. You are Japheth, Ustedes son Jafet. Ham, Shem, or right? I'm Shem. I don't know. I see any Yo Shems soy there. Sem. Okay, I've got a lot more people to take care of than you. Yo tengo mucha más gente que cuidar que ustedes. But I don't. I'm made in America. Okay? Yo fui hecha en América. I was not made in China. Yo no fui hecha en China. My parents were, Mis papás sí. and I bless God Y yo le doy gracias y bendigo for a Dios caring enough to let me be born American. de bendecirme y amarme tanto que me permitió nacer en América. And someday, and God is bringing Chinese from China to me, Y Dios ha traído chinos de China aquí a mí. so I get to serve my people as well as my country. Entonces puedo servir a mi gente y a mi nación y a mi país. So first, you have to think this through now. Entonces ahora ustedes What are tienen you que gonna teach your pensar children? esto. ¿Qué es lo que van a enseñar a sus hijos? First, teach them how to manage their own country. Entonces primero enseñarles a cómo van a manejar su propio the- país. the right principles, so they can, if they're going to be missionaries, they better teach the nations what you know. Entonces cuando ellos vayan a las naciones que les enseñen lo que tú sabes. Go ye therefore and teach Entonces ve y all enseña nations. todas las What does naciones. God want the nations to know? Pero ¿qué es lo que Dios quiere que las naciones sepan? These principles. Estos principios. And God has not made them poor. Y Dios no los ha hecho pobres. God has principles for wealth Dios también tiene principios para la in your riqueza own country. en tu propio And país. we will open that up. Y You may hablaremos de already eso. know, I don't Puede que know. ya lo sepan, no sé. Okay. So here we have the doctrine is that all nations have the same beginning. Entonces la doctrina que tenemos aquí es que todas las naciones tienen el mismo What's comienzo. true for one nation is true for all nations. Lo que es verdad para una nación es verdad para todas las naciones. We all have the same history, Todos tenemos la misma historia, the same knowledge el mismo conocimiento after the flood. después del diluvio. And it says the same principle, family. Y también habla del mismo principio, la familia. The family is the foundation of nations. La familia es el fundamento de las naciones. So everything starts with what's in the family. Entonces todo comienza con lo que hay en la familia. That's why it is so practical. Por esto es tan You práctico. don't start with a president. Tú no empiezas con el presidente. You start at the bottom of a nation, the families. Empiezas en lo bajo de la nación, en el principio, en And las the familias. churches teaching the families the word of God. Y cómo las iglesias le enseñan la palabra de Dios a las familias. Year after year, generation after generation. Año tras año, generación tras Their generación. responsibility. Sus responsabilidades. The word of God concerning all things. La palabra de Dios concerniente a And todas las cosas. obedience to God. Y obediencia a Dios. And every nation has its own character. Y cada nación tiene su propio They carácter. have their physical characters. Tienen su carácter They all físico. have their separate place on the earth, Cada uno tiene su lugar separado en la tierra. so that they can have mutual exchanges in commerce. Para que ellos puedan tener cambios mutuos y comercio. And who is ruling over the nations? ¿Y quién es quien gobierna las For the naciones? kingdom is the Lord's, and he is the governor among the nations. Entonces, Él es el rey sobre todas las naciones. He is in fact in every nation. De hecho, Él está en todas las naciones. They're not identical. No son idénticas. And he knows how to
provide for and to deal with every nation. Y Él es quien sabe cómo proveer y cómo tratar a todas las naciones. I am very confident he's dealing with North Korea, Yo sé y tengo confianza de que Él sabe He's- cómo tratar a Corea del Norte. with Venezuela. Él es quien tiene el control de He Venezuela. is working in every nation. Él está trabajando en todas las And naciones. he knows what he's doing and how to do it. Y Él sabe qué es lo que está haciendo y cómo hacerlo. They're not all God, because he made them, he knows them. Porque Él las hizo, Él las conoce. And so that gives us encouragement of God's ability, God's grace. Y eso nos alienta para entender la gracia y la misericordia de Dios. Man cannot rescue nations. El hombre no puede rescatar a las naciones. Man does not liberate nations. El hombre no puede liberar a las naciones. The gospel. El evangelio. Instead of asking for money, we need to ask for the gospel. En lugar de estar preguntando por dinero, debemos preguntar por el Some evangelio. people think that if they drink Coca-Cola and wear blue jeans, Algunas personas creen que si toman Coca-Cola o se ponen jean azul, that they're American, que like entonces America. son como los americanos. That if we have their products, right, and we can be like America. Que si tenemos sus productos, entonces vamos a ser como América. But really, they don't need to ask for Coca-Cola and Disney World and in order to be like America. Entonces ellos realmente no necesitan pedir por Coca-Cola o tener un Disney they World o eso para ser If como they América. studied America's history, Porque si ellos estudian la historia de América, they would ask for the gospel ellos pedirían por el evangelio. because that's what produced America. Porque eso fue lo que produjo I América. remember I was in TFN in Tyler, Texas many years ago. Yo recuerdo que yo estaba en la Escuela de Maestros para las Naciones there en was a- Texas hace a- muchos años. A Colombian Y había un young colombiano, man un joven, before he was married, antes de casarse, and we're sitting and I heard him say this. y estábamos ahí sentados y yo lo escuché decir esto. I wish America could conquer Colombia Yo quisiera que Estados Unidos conquistara a Colombia so we can be and have what America has. para que pudiéramos tener lo que Estados Unidos tiene. That's a Latin mind, right? Eso es como el pensamiento latino, But see, it's not material. pero no es material. It was because of the gospel Fue por causa del evangelio that built this nation que levantó esta that nación, was so blessed. que fue tan bendecida. But not because God rained on us better, Pero no es porque la lluvia de Dios allá sea because there was mejor, obedience to God in the pero es beginning. porque hubo okay? obediencia a Dios Because desde they el obeyed the principio, principles. porque ellos obedecieron los Don't look principios. at the founding fathers, look at their principles. Entonces no miren a los padres fundadores, sino a los I'm principios. not holding them up because if I hold them up, I have to defend everything they did wrong. Yo no los estoy a ellos como adorando, levantando, porque si yo los defiendo así, entonces también tengo que defender lo que hicieron mal. No, what they did right was obey principles. No, porque lo que hicieron bien fue que obedecieron los principios. Not where they disobeyed, where they did obey. No donde desobedecieron, sino donde obedecieron. Because what they did obey was from the scriptures. Porque lo que ellos obedecieron venía de las escrituras. And so don't look at the material, look at the source, the Entonces, foundation. no miren lo material, sino la fuente, el fundamento. You have a chance Ustedes tienen una oportunidad to start a new nation de iniciar una nueva nación in your nation en su nación, by starting at a foundation. empezando por el fundamento. Unseen. The foundation is the most important part of a building. El fundamento y las bases es lo más importante de un edificio. And so what you do is dig and start a new foundation on biblical principles. Entonces lo que ustedes hacen es cavar y iniciar un nuevo fundamento basado en los principios bíblicos. And go deep, Y vayan go profundo, long largo, to your grandchildren. hasta para que llegue hasta tus nietos. And that would be start your education in biblical principles Y eso es empezar la educación en los principios bíblicos, in home. en el hogar. And we will open that up as well. Y hablaremos de eso también. So we have education built on history and government. Entonces tenemos educación que se construye en la historia y en el gobierno. Are we going to produce character to support a socialist Entonces vamos a levantar un carácter que apoye el socialismo, principles los principios socialistas or biblical principles? o los principios bíblicos. Are we going to support globalism, Entonces vamos a apoyar el globalismo, which is international socialism? que es un socialismo internacional. Are we going to keep our nations separate and independent Vamos a mantener nuestras naciones separadas e independientes, as God wills? That's God's will for your nation. como es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para las naciones.
And these are the distinctions. And of course, civil government is God's law Entonces, estas son las distinciones. Por supuesto que el gobierno civil es una ley de Dios for minimal power. para un poder mínimo. Now, it's minimal, but it's a big job Entonces es mínimo, pero es un trabajo grande to punish evil el tener que castigar el mal because of man's depravity. por la depravación del Socialism hombre. says we'll use our power to change the environment Entonces el socialismo dice, vamos a usar nuestro poder para cambiar el ambiente, because crime is environmental. porque el crimen es algo que se relaciona con They el steal ambiente. because they're poor. Entonces roban porque son So we'll pobres. fix it. Entonces arreglémoslo. We'll just give everybody the same amount of money. Vamos a darle a todos la misma cantidad de dinero. Okay? Or they steal because they don't have a good education, O ellos roban porque no tienen una buena educación. can't get a good job. No pueden tener un buen trabajo. So instead, we will make sure they have free education Entonces, en lugar de esto, asegurémonos de que tengan una educación and then gratis guarantee them a government job. y garanticémosles un trabajo en el gobierno. We'll just tax the rich and pay them through our taxes. Entonces, vamos a poner impuestos en los ricos y que se pague todo a través de los impuestos. See what happens when you deny the true nature of man Entonces, ¿ves lo que pasa cuando negamos la naturaleza del hombre and deny the existence of God? y niegan la existencia de Dios? So that's why the fundamentals, the basics of who is God and God's laws are very important. Entonces, por esto el fundamento en el que se basa quién es Dios y por qué es Dios es muy importante, su ley. I'll stop here. Entonces voy a parar aquí.